Buenas tardes a los presentes. Vamos a dar inicio a la continuación de la audiencia de juzgamiento señalada para el día de hoy, 30 de octubre del año 2013, a horas 12. Audiencia que se lleva a cabo en la sala número 9 de audiencias del primer juzgado de trabajo de Arequipa, que despacha el señor juez Felipe Yuco Guaracayo, con intervención del especialista legal encargada de audiencias que da fe del acto. Ello en el expediente número 2111-2011 en los 2012 esa, 2111-2012. En los seguidos por la señora Dominga Chávez Panca en contra de Incatop CCA sobre desnaturalización de contratos. Se deja el uso de la palabra a la parte demandante para su acreditación. Buenos días, me llamo Dominga Chávez Panca, mi dirección es Ciudad de Dios, lote 1, Manzana S, comité 8, Yura. Mi DNI es 29 27 93 79. Soy el abogado Eduardo Filiberto Guzmán Márquez, con número de matrícula del Colegio de Abogados de Arequipa 2176, con domicilio procesal en el apartado 1295 de la Casilla Judicial de la Corte Superior de Arequipa y con dirección electrónica 1892. La parte demandada, por favor. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Primo Raúl Rivera Guzmán, identificado con DNI 29 24 99 38. Intervengo en representación de la empresa Incatop S.A. en mi calidad de apoderado, con domicilio en la avenida Miguel Forga 348, el Parque Industrial, y con domicilio procesal en la calle Los Robles 153 de la urbanización Orrantia. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Marvin Rafael Domínguez Butrón, abogado de la empresa Incatop S.A., con matrícula del Colegio de Abogados de Arequipa número 5527, con domicilio procesal en calle Los Robles número 153, urbanización Orrantia, y casilla electrónica número 2589. Se recuerda a los abogados que también en esta audiencia deben observar las reglas de conducta y oralidad establecidas en el artículo 11 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Por tanto, deben mantener apagados sus teléfonos celulares en el desarrollo de la presente audiencia. Bueno, continuando con la actuación de los medios probatorios, se ha solicitado el informe respecto del estado del proceso 3347-2012, así como copias certificadas de los mismos, habiéndose remitido el informe respectivo y las copias certificadas del proceso en mención, que corren a fojas 887 a 946, se corre traslado a la parte demandante para que se pronuncie respecto a ellos, o en su caso lo va a hacer en los alegatos finales, doctor. En los alegatos finales. ¿Usted, doctor? Si me permite, por favor, Sí, el prosiga, expediente. doctor. Prosiga. Precisaría del expediente para poder realizar. Muchas gracias. Lo había apagado. Brevemente, en este proceso se ha declarado en principio improcedente la demanda y luego la sala ha declarado, ha declarado nula la resolución que declaró improcedente. En tal sentido, lo único que se está discutiendo en el proceso de amparo en estos momentos es respecto a la procedencia o no de la demanda. Por lo tanto, no existe una actuación todavía pendiente como para que pueda influir en el presente caso. Sin perjuicio de ello, atendiendo de que el proceso de amparo tiene como finalidad la reposición en el empleo y además, en este caso, en el proceso constitucional debe haber un pronunciamiento sobre la desnaturalización de los contratos, consideramos oportuno que se disponga tal vez la suspensión de este proceso a resultas de lo que se resuelva en el proceso de amparo. Doctor, En nuestro caso, más bien nosotros con todos los medios probatorios ya actuados, ya puede haber un sustento legal para emitir una sentencia y aclarando que no hay identidad de procesos. Un proceso de amparo solicita la restitución de un estado de hecho, ante una violación de un derecho constitucional. En este caso estamos hablando lo sustancial en la violación o infracción a la ley por simulación fraudulenta en los contratos de trabajo. No hay identidad. Entonces, claro, el juzgado dispone de proseguir con el trámite del proceso en razón de el proceso constitucional de amparo
tiene diferente naturaleza que el proceso laboral, a pesar de que hay conexidad, ¿no? Sin embargo, no está resuelto el proceso de amparo, no hay una decisión aún sobre el fondo, ¿no? Entonces vamos a proseguir con la presente audiencia, dejando el uso de la palabra al abogado de la parte demandante para que presente sus alegatos finales, doctor. Doctor, quería verificar, creo que también están los pedidos de exportación. ¿Quiere? Sí, solamente para verificar algunos. Eso ya. Muchas gracias. Ya, doctor. Sí, doctor. Ya, en cuanto a la culminación de este proceso, ¿existe ya la prueba documental suficiente para demostrar el por qué la pretensión sobre la desnaturalización de los contratos bajo el régimen de exportación no tradicional debe ser declarado procedente? El artículo 32 señala cuáles son los requisitos o causas objetivas de contratación para la validez bajo este régimen de excepción. ¿Qué señala el artículo 32? Señala de que en cada contrato, lo dice expresamente el literal C, se debe señalar las labores o actividades que deba desempeñar el trabajador. O sea, no se subsana si es que mencionasen un cargo o función, ¿no? Se tiene que delimitar qué labores específicas va a desempeñar el trabajador. Podemos verificar que existen algunos contratos de trabajo, denominados contratos de trabajo, y otros denominados prórrogas de contrato. En el caso de los contratos de trabajo, ¿cuáles son las nulidades insalvables? No se señala qué actividades desempeña la demandante. Solo señala, trabajará en el área, todavía ponen MP, que se supone que es materia prima, y ponen un listado de diferente material que como clasificadora va a clasificar, y las tarifas. Cabe resaltar, señor magistrado, que nosotros con las boletas de pago hemos demostrado que la demandante solo clasifica fibra de alpaca, llama o suri, no otro material. No puede haber el material, por ejemplo, de algodón, no puede haber oveja, no puede haber acrílico, que usted podrá verificar en cada contrato de trabajo. Se señala algunos pedidos de exportación, y al ver a los documentos Confirmation of Sale, que son los pedidos de exportación, coincide, en algunos casos, o la mayoría coincide el código del pedido de exportación con el código que se señala en el contrato o prórroga respectiva. Pero se puede verificar como, por ejemplo, en el contrato de prórroga del 1 de agosto del 2011, se ve que hay un código que es del pedido de exportación 8521, de que hablan de merino. Merino es un tipo de oveja. No va a encontrar en ninguna boleta de la demandante ese material. Entonces ya vemos de que hay infracción a la ley, porque no se señalan las cosas objetivas de contratación, pero a la vez también hay una simulación fraudulenta. Se está colocando códigos que no guardan relación con el material que elabora la demandante.
Entonces, estamos demostrando la infracción a la ley porque se incumple las causas objetivas de contratación, que son señalar en cada contrato las labores que va a desempeñar, los pedidos de exportación y también la documentación que motive que justifique la contratación bajo ese régimen. Podemos ver, ¿no?, de que en el contrato del 1 de agosto del 2011 está también otro código, el 5023, que dice Superfin Wool. Wool es oveja. No labora ese material la demandante. Y este tipo de error se da en casi toda la contratación. Puede también verificarse, señor magistrado, de que los pedidos de exportación que también se señalan ponen Pima Cotton. El algodón no se trabaja en el área de clasificado. Y la empresa está poniendo sellos de anulado, ¿no?, que como si hubiera anulado ese pedido de exportación. Y si uno comienza a verificar, sería más del 60% de los pedidos de exportación que vendrían a ser anulados. Y los que no han sido anulados es material que no elabora la demandante. Entonces nosotros estaríamos demostrando de forma fehaciente, en primer lugar, que en los contratos de trabajo que señalan pedidos de exportación, códigos de pedidos de exportación, no se repiten en las mismas prórrogas de contrato. Estamos hablando de un contrato de obra específica. ¿Eso qué significa? Que para la existencia o la redacción del contrato de trabajo respectivo ya debe estar preconstituido un pedido de exportación ya aprobado. Entonces, cuando ya se aprueba, se hace el contrato de trabajo y se señalan los pedidos de exportación, los cuales no coinciden. Y también, señor magistrado, podemos ver que en las prórrogas de contrato no se señalan en qué labores van a desempeñar. Los pedidos de exportación son distintos a los que se señalan en los contratos de trabajo original. Al contrato de trabajo vienen prórroga, prórroga, prórroga. Los pedidos de exportación son totalmente distintos. Lo que se puede afirmar que se trata de contratos nuevos de trabajo y no prórrogas de contrato. También, señor magistrado, se puede ver en los contratos de trabajo, se señala que laborará en el área de clasificado, pero en el último párrafo del término tercero, si no me equivoco, señala que podrá ser variada en su labor en cualquier área de trabajo de la empresa Ingatop. Estamos hablando de planta 1, planta 2, que son obreros tecnificados, obreros operarios, lo cual no guarda ningún tipo de relación con una trabajadora del área de clasificado. ¿Y qué quiere decir esto? De que ya no es un contrato de obra específica, ella puede trabajar en cualquier área. Clasificado, pueden pasar de repente en fibra larga, en algodón, etcétera, etcétera. Entonces ya no hay contrato de obra específica. También, señor magistrado, lo que nosotros tenemos que indicar que la labor que desempeña o el material es genérico, es materia prima. O sea, no se puede demostrar que ese pedido de exportación exactamente va a coincidir con la materia prima que elabora la demandante. Y volvemos a reiterar, se pone pedido de exportación que tiene material totalmente distinto al que trabaja la demandante. Aparte del señor magistrado, podemos señalar que la trabajadora, como bien lo reconoció la empresa, trabaja a destajo. Eso quiere decir que ella percibe conforme a su capacidad de trabajo. Puede decir que trabaje mucho o trabaje poco. Entonces, ¿cómo se puede señalar pedidos de exportación de forma exacta que va a cumplir o desarrollar durante la vigencia de su contratación? También es algo indeterminado. Es por eso, señor juez, y en cuanto a ya hay una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada, también de una trabajadora clasificado que ha sido declarada fundada la pretensión en cuanto a la desnaturalización de contratos. Tenemos 6 procesos de amparo que también ya tienen calidad de cosa juzgada y declaradas fundadas. Es por eso, señor magistrado, que nosotros solicitamos de que sea declarada fundada nuestra pretensión. Eso es todo. Muy bien. Se deja el uso de la palabra al abogado de la parte demandada. Muchas gracias, señor juez. El decreto ley 22.342 es una norma que busca promocionar las exportaciones en el país. Y ha creado 2 tipos de promociones, ¿no?, de formas de promocionar. Promoción en materia tributaria y promoción en materia laboral. Lo que dice la ley es que nos tienen que promocionar como una empresa de exportación o tradicional para poder contratar cuantas veces sea necesario. Y eso es lo que dice la ley entonces. Lo que nosotros pedimos es que se aplique la ley conforme a su ratio leyes, a su espíritu, a esa intención de promocionarnos en cuanto a las exportaciones. La empresa Manufacturas
ya está el proceso de liquidación, la empresa Prosur ya no existe, y nuestra empresa tiene una pérdida de 2 millones, y probablemente bajo estas circunstancias, como está el mercado internacional, en el que el Perú no puede tomar ninguna medida, probablemente pueda seguir el mismo camino. ¿Por qué razón? Porque no está funcionando el sistema de promoción del Estado. Justamente, ¿por qué razón? Porque no se está promocionando en cuanto a la contratación de los trabajadores. El Tribunal Constitucional ha indicado cuál es la causa objetiva determinante de contratación, que es que se indique en cada contrato de trabajo el contrato de exportación, coma, la orden de compra, coma, o documento que origina para que proceda la contratación cuantas veces sea necesario. Inclusive el decreto legislativo 728 en su artículo 80 indica que basta que la industria se encuentre comprendida bajo los alcances de este decreto ley 22.342 para que proceda la contratación. Sin embargo, parece que no importa mucho lo que diga el Tribunal Constitucional, tampoco el decreto legislativo 728. Sino buscar cualquier razón para que los trabajadores sean trabajadores a plazo indeterminado. ¿Para qué promocionamos a la empresa de exportación no tradicional que siga el camino de otras empresas que están o que ya han desaparecido? Yendo entonces a los supuestos que indica la parte demandante, que se desnaturaliza el contrato de trabajo porque no se ha especificado en los contratos minuciosamente cuáles son las labores que va a desarrollar la trabajadora. El Tribunal Constitucional, que sí ha asumido una posición de promoción del empleo de las exportaciones, ha indicado que las causas objetivas determinantes de la contratación se encuentran previstas en el artículo 32 del decreto ley 22.342, cuyo texto dispone que la contratación dependerá, 1, contrato de exportación, coma, orden de compra o documentos que lo originan, es decir, una, otra u otra. Cualquiera de esos 3. 2. Programa de producción de exportación para satisfacer el contrato, orden de compra o documento de lo que lo origina. Esas son las 2 causas objetivas determinantes de contratación. Inclusive en esta misma sentencia indica que se desprende de los contratos que cumplen los requisitos formales para su validez previstos en el artículo 32, pues en ellos se consigna en forma expresa su duración, así como la causa objetiva por la cual se contrata a la demandante, es decir, que se especifica el contrato de exportación que origina su contratación. ¿En qué momento el Tribunal Constitucional indicó de que debe especificarse las labores minuciosamente para que consideramos un contrato de trabajo bajo este régimen como válido? En ningún momento, porque el Tribunal Constitucional sí ha entendido de que debe promocionarse las exportaciones, evitar de que quiebren las empresas. Así que lo que indica la abogada de la parte demandante no tiene sustento jurídico, no se sustenta en lo que dice el Tribunal Constitucional, que también nuestro Estado ha indicado de que debe resolverse conforme a las interpretaciones que resulten de las sentencias del Tribunal Constitucional. Sin perjuicio de ello, en cada uno de nuestros contratos, en el primer contrato estamos indicando cuál es la labor que va a desarrollar la trabajadora, inclusive que va a clasificar oveja, de que no lo haya realizado es un asunto absolutamente indiferente para el caso, porque se le ha contratado para ser clasificadora en todo el sentido de la palabra. Entonces, si la trabajadora fue contratada para clasificadora, se le dijo en su contrato cuánto se le va a pagar por cada una de las labores de clasificado, y en cada prórroga se le está indicando de que se le está contratando bajo las mismas condiciones anteriores, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el incumplimiento de la ley? No existe. Como segundo punto, la parte demandante indica que existe una desnaturalización porque en la forma como se han desarrollado los contratos, tenemos uno primigenio y tenemos varios contratos posteriores, existe una desnaturalización. Como si la prórroga, como si nosotros no pudiéramos prorrogar incorporando nuevos contratos de exportación. En principio, el Tribunal Constitucional, que promociona las exportaciones, indica ello como una causal de desnaturalización. En segundo término, basta revisar el texto del artículo 32 del decreto ley 22.342, que indica lo siguiente: los contratos se celebrarán para obra determinada en términos de la totalidad del programa y o de sus labores parciales integrantes.
y podrán realizarse entre las partes cuantas veces sea necesario. Puedo, no dice el contrato primigenio, dice el contrato prórroga, dice los contratos, todos los contratos. Si se revisa la ley de la CTS, también se aprecia de que estamos hablando de contratos y de prórrogas, es indistinto. Cuando dice la norma, podremos celebrar en términos de la totalidad del programa o en términos de las labores parciales integrales, es porque podemos celebrar no solamente el contrato primigenio con todos los contratos vigentes en la fecha del contrato primigenio. Obviamente no sabemos cuáles van a ser los pedidos en el futuro. Y cuando llega el vencimiento de este contrato primigenio, podemos volver a prorrogar el contrato con los nuevos pedidos, con los nuevos contratos de exportación. En ello no hay ninguna vulneración. ¿Cuál es el defecto? ¿Por qué existe un incumplimiento? ¿Por qué no se nos tiene que promocionar en el empleo? Perdón, en cuanto a las exportaciones. Porque en realidad promocionar el empleo, pues resulta sí un aspecto que sí se puede detallar en un proceso judicial, pero cuando se trata de promocionar a la empresa, en los juzgados, lamentablemente, no digo en el caso particular del juzgado, sino en otros casos distintos, no se toma en consideración ese factor que trata de hacer prevalecer el Estado. En cuanto a la argumentación que indica la parte demandante de que la demandante no ha elaborado estrictamente para este contrato de exportación, no existe en esta empresa, en este país, una empresa que pueda contratar a un trabajador para que desarrolle exactamente un contrato de exportación. No existe. Ni podrá existir tal vez a nivel mundial una empresa en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque no se contrata al trabajador para que realice exactamente un pedido, sino se le contrata para que realice la producción necesaria. Es por ello que nosotros contratamos a todos nuestros trabajadores bajo el régimen de exportación no tradicional, y eso es absolutamente válido porque nos trata de promocionar el Estado. Entonces, si la norma que ya le he leído indica que puedo contratar en términos de la totalidad del programa o en términos de las labores parciales, podré válidamente contratar por todos mis pedidos de exportación. Y basta con un 40% de mi exportación para que yo sea una empresa bajo el régimen de exportación no tradicional. Por lo tanto, con el 40% de mi exportación, de toda mi producción, puedo contratar a todos mis trabajadores bajo el régimen de exportación no tradicional. Parecerá absurdo, parecerá ilógico, parecerá violatorio contra los derechos de los trabajadores, como quiera llamarse, pero ello no importa porque la norma está concebida para promocionar a estas exportaciones. Eso no importa. No importa lo que nosotros sintamos respecto de los trabajadores, que deben ser trabajadores a plazo indeterminado, no importa. Lo que importa es la empresa, que no quiebre como otras empresas. En cuanto a los requisitos formales, indico que el artículo 32 indica que el contrato o la contratación dependerá del contrato de exportación, orden de compra o documentos que lo originan. Cualquiera de estos tres documentos. La norma es flexible. Y lo que nosotros hemos hecho y que tiene en estos momentos el abogado de la parte demandante son los contratos de trabajo y los confirmation of sale, que no ha habido ninguna discusión, que se entienden como contratos de exportación. Los hemos apuntado. Existen. ¿Por qué no se nos promocionan en nuestras exportaciones? ¿Por qué no se acepta como válido este régimen? Por último, no se ha probado en este caso que la trabajadora haya laborado en un área distinta de la del clasificado de materia prima. Así que lo que indica el contrato de que podrá ser rotada, trasladada, eso no se ha surtido, no ha ocurrido en la práctica. Lo que importa en estos momentos es la relación laboral. ¿Cómo se ha desempeñado? ¿Cuál es la realidad de los hechos? Y si en la realidad ha habido una desnaturalización y no ha existido esta desnaturalización, porque en ningún momento la parte demandante ha indicado de que haya laborado fuera de la sección de clasificado. Por tanto, también ese argumento carece de todo sentido. En tal punto tenemos que este régimen especial que nos permite contratar cuantas veces sea necesario está siendo interpretado
por la parte demandante, de tal forma de que se permita la contratación de todos los trabajadores dentro de las empresas, porque se ha visto que ya las empresas de exportación tienen gran cantidad de mano de obra y tendrían que tener pues varios trabajadores a plazo indeterminado, pero eso no importa. No importa el trabajador en esos momentos, no importa, porque lo que importa es la promoción de las exportaciones, y es por eso que está vigente esta ley, tan cuestionada, pero es por eso que debe respetarse este régimen, porque el interés del Estado no es el proteger al trabajador, el interés es de proteger las exportaciones, y lo que estamos viendo es que varias empresas de exportación están simplemente desapareciendo. Y probablemente sea un camino que pudiera, ojalá no se dé, pero pudiera ocurrir con nuestra empresa Incatops. Por estas razones solicitamos se declare infundada la demanda. Muy bien, doctor, ¿va a hacer una réplica? O... Sí, solamente para aclarar, doctor. Breve, doctor. En el diario Gestión ha sido publicado el día viernes que se han vuelto a recuperar las empresas de exportación no tradicional. Es más, están señalando que como mínimo van a llegar a 2.100 millones de dólares de exportación anual y como máximo 2.300 millones de dólares. Están mejorando la mejor índice del 2008. Ahora, en las empresas que ha señalado como manufacturas que supuestamente han quebrado, simplemente se han retirado y están trabajando en Lima. Son tipo de maniobras. Ahora, en cuanto a que tenga riesgo en Incatops, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos trabajan primordialmente con fibra de alpaca. Y la fibra de alpaca solo mayoritariamente es Perú, más que Bolivia. No es, si fuese otro tipo de material que pueda ser dispersado por todo el mundo, podría haber problemas. Pero en Gestión, que es un diario económico pro empresa, el viernes dice que es el mejor año para los textiles exportadores el 2014. Entonces, no es verdad de que haya cierto riesgo. Aparte, doctor, en primer lugar, la ley no hace distinciones, la ley está para cumplirse. Solamente es eso. Promociones. ¿Usted, doctor, va a hacer alguna réplica? Sí, doctor. Breve también. Lo que ocurre en este caso es que no solo Perú ya tiene nuestros auquénidos, sino también inclusive Australia ya tiene muchos de ellos. O sea, ya no estamos compitiendo entre nosotros, sino también con otros países. Por eso las exportaciones están bajando, por eso ha habido una quiebra en el año 2008 y en el año 2012. Gravísimo, y es por eso que no podemos seguir prorrogando los contratos de exportación. Tienen que terminarse en algún momento, y es justa esta razón por la que podemos contratar cuantas veces sea necesario. Si se pide el cumplimiento de la ley, nosotros lo exigimos. Promociónenos en las exportaciones como se promociona la microempresa, como se promociona la empresa agraria, que se le permite pagar a la empresa agraria todos los beneficios en una sola remuneración. Promociónanos como la microempresa, que se posibilita pagarle a los trabajadores menos de lo que establecido para el régimen común. Promociónenos pudiendo contratar cuantas veces sea necesario. Esa es la intención del Estado. La intención del Estado en el caso de la microempresa no importa el trabajador, importa la microempresa, el crecimiento de la microempresa. En el sistema agrario importa la formalización de la empresa. En el CAS importa salvar el Estado, no importa el trabajador. Eso es lo que la intención del Estado, promover las exportaciones. Lo que pedimos es que se promuevan estas exportaciones y se nos facilite, se nos otorgue esa posibilidad de poder contratar cuantas veces sea necesario, conforme a las limitaciones que haya determinado el Tribunal Constitucional. Muy bien, doctor. Ya, habiendo dado por cerrado el debate, el juzgado comunica a las partes que el fallo, así como las sentencias, se notificará el día 7 de noviembre próximo a las 16:15. Por tanto, quedan notificadas con la fecha señalada en este acto y que el plazo de impugnación es de 5 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación de la sentencia, siendo las 12:37 el día de la fecha. Se da por concluida la presente audiencia, dejándose constancia que las incidencias de la misma han quedado registradas en audio y video, procediendo a firmar el acta del señor juez y la especialista legal encargada de audiencias, ¿no? La notificación se hará en esta misma sala de audiencias número 9. La audiencia concluido. Buenas tardes, puedan retirarse.